Muy buenas noches, queridos amigos. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes. Les agradezco mucho la gentileza de permitirme entrar en sus vidas con estas tertulias semanales, donde tratamos de abordar todos los temas del quehacer, no solamente nacional, sino internacional, y yendo desde la parte comercial, política también, cultural, de literatura, de las artes, en fin. Esta noche tengo el gusto y el honor de contar con dos tremendos profesionales, como siempre, porque siempre he procurado de tener invitados que sepan o que tengan algo que contar con respecto a sus propias actividades. Vamos a hablar de comercio exterior, vamos a hablar de puertos, vamos a hablar de transporte, y para eso tengo el gusto de poder presentarles a mi tocayo, mi querido amigo Juan Carlos Macius, exministro del MICETUR, de Comercio y Turismo. MICETUR es Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sí, correcto. Y nos acompaña también nuestro querido amigo Javier Labarte Fernandini, gran experto en el tema portuario, en el tema de transportes, de embarques internacionales. Tú te dedicas a eso muchos años, Javier, ¿no es cierto? Desde el año 76. Tenemos a un economista, tenemos a un administrador de empresas. Y yo también, bueno, soy administrador de empresas, de economista la verdad que no. Nunca me gustaron, fíjate, la economía, y siempre me fue pésimo. Y nada, bienvenidos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme. Los dos les dejo las cámaras y los micrófonos para que se puedan saludar. No, gracias por el espacio, un gusto tocayo y un gusto compartir el espacio con Javier también. Igualmente, Juan Carlos, un gusto estar contigo y un placer, Juan Carlos, compartir este programa. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro reloj de arena. Muchas gracias, Ricardo, que siempre me hace acordar que lo tenemos que dar vuelta. Estamos en una coyuntura súper especial hoy día con respecto al tema del comercio exterior, al tema de los impuestos, a los aranceles, que han venido justo a caer luego de la inauguración de este extraordinario megapuerto. Tuve la oportunidad de ya ir un par de veces. La otra vez que fui por el mar, que fue bien interesante llegar a verlo desde el mar. Claro. Tremenda infraestructura, la del mismo puerto, ¿no? Creo que estamos con fallas de acceso, y lo mismo que pasa con el aeropuerto. ¿Cómo creen ustedes que va a influenciar a nivel local y a nivel regional este megapuerto, Javi, y Juan Carlos, con respecto a al tema de exportaciones e importaciones con respecto al Perú? Cosa tan tremendamente importante hoy día. Perfecto, en el orden que quieran, si quieren, Como Javier. que, por favor, y la idea es interrumpirnos, no estamos en la televisión, o sea que no pasa nada. El puerto de Chancay, hay que verlo de dos ángulos. Independientemente de cómo se inició y la autorización, etcétera, que fue cuestionada. ¿Fue cuestionada? Sí, fue cuestionada porque se le otorgó los servicios esenciales, la exclusividad. Es decir, tú tienes un operador portuario que, aparte de la naviera, ya maneja todos los servicios dentro del puerto. Y independientemente de eso, sin duda es un puerto y una gran obra, tanto en construcción como en la tecnología de punta portuaria china, y es probablemente uno de los más modernos de Sudamérica, y que junto con Callao va a ayudar a convertirse en el hub sudamericano de la costa oeste y más allá de Sudamérica, ¿no? Es una gran inversión, y tiene varias etapas. Tiene sus problemas actualmente está en marcha blanca. ¿Por qué? Porque es complicado desarrollar, manejar un puerto que es automatizado. O sea, si tú tienes grúas que no tienen grueros, y si tienes camiones en la zona primaria que no utilizan choferes, eso no es tan fácil de manejar. Entonces hay un proceso de entrenamiento de gente, de personal, que ya están avanzando, y luego probar una marcha blanca. No le puedes meter a full 5 buques a la vez, esperando, mantener presión. Cuando yo fui hace un mes y medio o 2 meses, habían 3 buques. Llegamos el 1 de mayo, dicho de paso. Sí. No sé si eso habrá tenido que ver, pero había solamente 3. ¿Cuánto debe durar una marcha blanca? Ellos han pedido hasta fin de mayo. O sea, eso el 31 de mayo. Puede ser, eran 6 meses, ¿no? Pueden extenderlo también si consideran. El hecho es de que también dependerá de la oferta y demanda que requiera, ¿no? Hoy con el tema de las tarifas, sí, también es un tema que trastoca un poco el... ¿Te refieres a los aranceles que hay? Los aranceles, trastoca un poco el mundo fuera del Perú, ¿no? de las flotas, de contenedores sobre todo, y van y vienen entre Asia y Estados Unidos todavía, pero ya con menos carga, etcétera, ¿no?
Entonces sí hay efectos ahí que podemos hablar posteriormente, pero indudablemente es una gran obra. Lamentablemente la parte correspondiente del Estado peruano no ha ido de la mano con la inversión de China. ¿Por la infraestructura? Con la infraestructura, con el puerto, el desarrollo del puerto. Y los accesos. Los accesos y la carretera Panamericana Norte, que todos sabemos y pasamos por ahí. O sea, esto viene del 21, empiezan la obra, terminan el 24. O sea, saben que tienen que hacer a partir del 21 unas responsabilidades del gobierno. Que no se han puesto de acuerdo entre los sucesivos y no han hecho nada. La carretera Panamericana Norte, tú la conoces, está totalmente saturada, pasa por 7 distritos. No se hizo una carretera alterna, pese a que había unos proyectos, tampoco se hizo un ferrocarril, que era una opción. Tampoco Gambetta no es una opción, tú sabes que ahí hasta ahora no arreglan un kilómetro que hace 5 años se cayó. Exacto, que Entonces, claro. La parte que está subiendo a la parte de... Y hay unos letreros que pone en la región que dice: esta es responsabilidad del MTC. Entonces... El MTC, para nuestros auditores internacionales, es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Hago la salvedad siempre porque aquí tenemos la suerte de tener... auditores que el otro día me criticaron, ¿por qué auditores? Los auditores son los que auditan, pero los que auditan también son las personas que atienden a un programa de esta naturaleza, tanto en Chile como en Estados Unidos y en algunas partes de Latinoamérica y en España. Entonces, por eso hago de momento lo dejo ahí porque hay empieza para hablar de horas de... ¿Cómo ves tú, Juan Carlos, el tema que está, a ver, que esto es lo que acaba de comentar Javier, pudiera afectar los planes que existían, porque cuando tú dejaste la cartera, que dicho sea paso, siempre contaste con un apoyo impresionante que no hayas continuado ahí. Pues hiciste una magnífica labor y no es porque tú estés acá, porque te lo dije antes, durante y después, dicho sea paso, del ministerio, independientemente de quién esté ahora. ¿Cómo ves tú esta situación en las consecuencias que podría tener? En línea un poco con lo que menciona Javier, de hecho, si uno mira el panorama general, la economía peruana se mueve básicamente por 5 motores importantes, ¿no? La inversión pública, donde la palabra clave es destrave, y creo que José Salari está haciendo un buen trabajo en esa dirección. Claro. La inversión privada, que es más relevante todavía porque pesa 80% del total de inversión y 20% de la pública. Las exportaciones, que es el motor que ha tenido la mejor performance, que ha crecido sostenidamente, que nos ha dado las mejores noticias en los últimos años. El turismo, que ha tenido dificultades para llegar al nivel prepandemia y ahora se ha complicado más el escenario con el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema transversal mayúsculo y que no puede esperar. ¿Está afectando, crees tú, al ingreso del turismo? Sin duda lo está afectando. O sea, cuando en Consejo de Ministros se mencionaba el tema de emergencia, sea por temas sanitarios o sea por seguridad, que son temas principales en el país, por supuesto, el primero que levantaba la mano era yo, en el sentido de advertir el impacto que tenía, no porque no se aplique, sino porque se comunique de la manera correcta. Es decir, por lo menos, por ejemplo, cuando se dieron los problemas en Puno, arguir claramente y comunicar claramente que era un problema focalizado ahí. Si tú simplemente lo presentas como noticia de emergencia a Perú, se te cae el turismo en una. Claro. Y las llamadas son de cancelación, ni siquiera de preguntas, sino de cancelación, ¿no? Y el último motor es el consumo interno, que obviamente está condicionado a lo anterior, porque si se cae la inversión, se cae el empleo, y si se cae el empleo, no hay consumo, pues. Entonces, y ese consumo pesa 62% del Producto Bruto Interno. Esos son los 5 motores. ¿Y por qué te lo menciono como introducción? Para amarrarlo al tema que mencionaba Javier, porque exportaciones, que es uno de los brazos del comercio exterior, es un motor absolutamente fundamental y claramente se ve favorecido con esto. Es decir, de las noticias positivas que tiene el país, está este tema de la inversión portuaria, la modernización del puerto Callao, que maneja como 82% aprox de la carga de entrada y salida. 82. Más o menos. O sea, hoy es el gran puerto del país. Claro. Y están 2 grandes jugadores. Está APM Terminals de Dinamarca en el Muelle Norte, con inversiones sobre los $500 millones. Y DP World, los Emiratí, que están en el Muelle Sur. Estuve en la inauguración del nuevo... ¿no? Claro, cuando vino el Emiratí. Exactamente, cuando vino el Emir. ¿no? Sí, entonces ya eso se suma. Sí, claro, vino, sí. Vino acá, claro. Sí, el chiquitito, muy simpático. Sí. Muy capaz, muy capaz. Y bueno, la inversión del puerto Chancay. Perdón, entre paréntesis, porque ya sabes que nos podemos interrumpir. Primera vez que yo vi, literalmente hablando, que un rey, porque él es un rey, digamos, ¿no? Sí, claro. Entregaba tarjetas, fíjate.
Sí. Nunca había imaginado que la realeza entregara una tarjeta. Ya la tengo la tarjeta. Fue muy simpático, perdón. Todavía Cecilia, no. Y bueno, esta inversión del puerto de Chancay que podría sorprender en un primer momento porque uno dice, Chancay está en kilómetro 76, cerquita de Callao. Callao mueve 82% de la carga. Yo metería 3.600 millones de dólares, que en la primera fase es 1.600. O sea, tendría miedo, porque yo voy a competir con el monstruo que está manejando el 82% de la carga. Evidentemente, y tiene relación con lo que decía Javier, la pretensión, y tú lo decías en la introducción también, no es mover solamente carga de Perú, es mover carga regional, evidentemente. Claro. Y las ventajas vienen por dos lados. Uno, la profundidad, que te permite economía de escala, o sea, menores costos unitarios, dado que se te presentan pues, esos buques de 21.000 contenedores, que son un edificio que se te viene a la cara. Sí. Y lo otro es la conexión directa con el Asia, que es por eso el eslogan que se ha bajado como 10 horas, creo, ¿no? 10 días. 10 días. 10 días con respecto a horas, América Latina y 16 en el caso de Brasil, que tienen el grueso de la soya en el centro y se dan la vuelta por Panamá. Entonces yo he estado con grupos de inversionistas brasileños y yo siempre digo, es uno de los mercados poco explotados y para los cuales, incluso hasta más que Perú, la noticia de Chancay es absolutamente importante. Y además, un poco complementando lo que se ha comentado, por ejemplo, ya está subiendo claramente el valor comercial en Chancay del metro cuadrado por el tema del puerto. Lo que no ha sido invadido, digamos, porque entiendo que además hay una serie de invasiones por la falta de infraestructura y la falta de planeamiento. Eso es un horror. Totalmente. La red poblacional, la comercial. Claro, es todo un tema. Que eso ha debido ser un tema integral, lo mismo que pasa con el aeropuerto. Era un tema. Era un tema que no se ha hecho. Lo mismo está sucediendo con el tremendo aeropuerto, que aparentemente es, bueno, yo también tuve la oportunidad de conocerlo, es impresionante por adentro. Pero ¿de qué te sirve cuando llegar te demora 1 hora y media adicional? Es lo que se está quejando la gente hoy día, solamente con 5 líneas abiertas, ¿no? Claro. 5 líneas aéreas. Con esos puentes de metal, ¿no? Temporal. Que temporal en el Perú no sabemos cuánto dure, ¿no? Una buena práctica en el Estado. Sí, una buena práctica en el Estado que yo lo he visto y lo he practicado en Mincetur, lo he practicado en Produce, lo ha hecho el Ministerio de Economía en algunas áreas, agricultura también. Son las mesas ejecutivas que responden al concepto que tú pones. O sea, juntar a todos los actores relevantes con respecto a una temática particular. Por ejemplo, que fuera puertos y que tuvieras un Javier, tuvieras Juan Carlos Paz, el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, los gremios empresariales, CONUS y tal, de tal manera que semana por semana tenías un problema y alguien de la mesa tenía responsabilidad de marcar el cheque o hacerse responsable para la siguiente sesión. Y por último, si era SUNAT, marcabas el teléfono. Para eso era ministro de Estado y te respondía el jefe de la cabeza de SUNAT, claro. y se planteaba la problemática, se planteaban días para resolverlo. Y eso no se hizo. Claro, por ejemplo, ahí faltó, y obviamente se requiere un liderazgo, porque yo he visto en algún momento que sí se juntaron los actores y tal, pero no es juntarse para mirar un poco la rapidita que pasa, es sentarse a decir ¿dónde están los cuellos de botella principales? ¿Cuáles son los problemas? ¿Quién de la mesa tiene que resolverlos? ¿Esa mesa te refieres, Juan Carlos, que tenía que haber sido hecha, por ejemplo, por los ministros? ¿O solamente a nivel empresarial? No, es público y privado. Público y privado. Es más, eventualmente involucras hasta academia, que puede ser un soporte que te ayude para algunos fines, para otros no. Claro, o sea, como cualquier proyecto privado. Era responsabilidad del Estado, totalmente. ¿No? Era la contraparte del Estado que tenía que hacer eso. Pero añadiendo lo que menciona Juan Carlos, cuando yo vi este puerto, habrá sido pues en el 2014, 2013, la inversión era $400 millones, ¿ok? Y cuando todavía estaba Rivado, el señor Rivado. Sí, claro. Entonces ya era una inversión importante. O sea, el puerto de Pisco son 240 millones, si vas a mover cargas generales y contenedores, o sea, 400 ya era abultada. Entonces vamos a ver si se desarrolla. Pero luego cuando entra Costco, esto se va a 1.300 en la primera etapa hasta $4.000 millones. O sea, $4.000 millones no es un puerto que va a vivir de Callao, del Perú, ni de las cargas que pueda jalar de Colombia, ni de Chile, de San Antonio, ni de Guayaquil. Eso está hecho para entrar acá, que sea el puerto de entrada hasta Brasil. Y eso no se sostiene si no consigues la carga brasilera. O sea, económicamente la República de China puede sostener lo que quiera, pero digamos, en números fríos, una inversión de $4.000 millones con la carga que genere la costa oeste sudamericana no sirve. No alcanza. No alcanza. Acá los contenedores que carga un barco, pues son 1.500 contenedores por recalada entre vacío y lleno, de transbordo y con carga.
que van al Asia, ¿no? Y tienes 8 servicios que salen de Callao, tanto de APM como ¿Y con de, ese puerto? de Dubái, perdón. ¿Y con este puerto? No, con este puerto todavía no tiene, este puerto en la primera etapa va a mover 1.3 millones de contenedores. Callao tiene capacidad entre los dos de 4 millones, Dubái Port, entre Dubái Port y APM. O sea, lo que pasa es que en Callao hay un problema de congestión, ¿ya? Volvemos al tema de la periferia y las obras que se necesitan para que se agilice, lo cual... Las colas son interminables. La cola de camiones, o sea, no está le ha ganado, y es un tema que estaba revisando, yo colecciono artículos y esto, y del año 2021 empiezo a revisar y veo congestión en las salidas, en el 2021. El flujo de los contenedores en el puerto del Callao, ahora con APM Terminals y con Dubái Port trabajando, y eso que todavía no se había desarrollado la segunda parte de Dubái Port. Todavía Dubái tiene más capacidad, Dubái Port tiene 10 gantry cranes, o sea, grúas. Chancay tiene 6, ¿ok? Y luego Callao aparte tiene un terminal Chancay siendo más grande tiene 6 y el otro tiene 10. No es más grande, no, o sea, va a ser más grande, pero tiene, Tiene actualmente 2 atracaderos con 3 grúas gantry cada una. Dubái tiene 10 y te puede atracar 3 barcos de contenedores de hasta 400 metros. Ya está atracado 3 barcos Dubái. Y tiene las grúas, tiene unas nuevas que son muy similares a las de Chancay. No son completamente automatizadas, pero sí están en camiones automatizados. O sea, este famoso concepto del megapuerto, que ya, o sea, no es todavía un megapuerto. No, va a ser, porque te puede atracar 4 barcos a la vez, nada más, entre graneles, 1 carga general y 2 de contenedores a la vez. Y eso es lo que puede hacer. Si tú le sumas la capacidad de Dubái Ports en Callao con APM Terminals, y si quieres meterle todavía el terminal de Impala, que es el de concentrados, o sea, estás hablando, no sé, pues puedes atender a ver 12 barcos a la vez, una cosa así, más o menos, ¿sí? 10, 12 barcos, dependiendo del tamaño, pero sí, eso es lo que es, ¿no? Y aparte sin contar los petroleros, ¿no? Incluso revisando el concepto de megapuertos, si lo comparas con, hay puertos a nivel mundial, que tú los conoces súper bien, bastante más grandes, ¿no? Sí, claro, y que movilizan más carga y tienen más gantry cranes. ¿Cuál es el puerto más grande del mundo? Yo creo que es Rotterdam, pero por el petróleo, por los líquidos. Ya. Y si no es Rotterdam, por ahí estás Amberes, uno de esos. Pero depende del tipo de carga que mueves, ¿no? O sea, más que los asiáticos, más que un... El de Shanghai probablemente sea porque construyeron toda una isla. Un puerto que sea que la conectas con tierra, 20 kilómetros, una cosa de loco. Y tiene atracaderos para 20 y tantos atracaderos para naves portacontenedores, tiene, no sé, 100 gantries. Te moviliza, ¿qué? 80 millones, 70 millones de contenedores puede movilizar. Ya, o sea que tenemos que bajar un poquito y poner los pies un poquito en la tierra y decir, ¿sabes qué? Alucinar que aquí no estamos en el primer mundo todavía, pero sí estamos en camino, en tanto y en cuanto se den las condiciones. Claro, la palabra mega a mí nunca me gustó, porque por eso es como que pretencioso. Por eso lo que voy es sin afán de crítica al gobierno de la señora Boluarte, pero no había mucha obra que mostrar, entonces se entera de que hay un puerto y cuando va a la China regresa y creo que ahí recién se enteran de que, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer obras acá. Viene el presidente y no hay carretera, no hay nada, ¿cómo vamos a hacer, no? Pero lo interesante ahí, por eso partía de definir... Sin afán de criticar, pero... pero claro. Que la crítica es válida, absolutamente. Shanghai es el más grande de contenedores, definitivamente, pero por lejísimo, ¿no? En Sudamérica debe ser Santos, probablemente, el que más mueve, ¿no? Ahora, de la costa del Pacífico, lo que va a ser el hub, si aún en la primera etapa, Chancay con Callao, es lo más grande que hay hasta Los Ángeles, ¿no? Hasta Long Beach. Sí, hasta Long Beach. Claro. Sí, yo partí un poco esta definición de los motores porque la noticia sí es buena en términos que el comercio exterior es un soporte de crecimiento de la economía en general, y esto además se da en una coyuntura en la que, como conversamos hace una semana, confluyen 2 fuerzas grandes a nivel global que te están cambiando el escenario geopolítico, ¿no? Un China que está siendo increíblemente agresivo en su pretensión de liderar el mundo, y te digo liderar el mundo literalmente porque está tomando decisiones, por ejemplo, de establecer acuerdos con países, lo tiene con Rusia, lo tiene con Brasil,
lo has escuchado del ministro de Economía de Argentina, de generar acuerdos para comerciar en moneda china, no en dólar. Y eso lo está haciendo agresivamente hace un buen rato. Bueno, de ahí entonces vienen las réplicas y vienen las... Claro, es parte de la respuesta de Trump. De Trump, por eso. ahí está, claro. Y esa nueva ruta de la seda, de la que se habla hace un buen rato, arranca en 2013, va hasta el 2049 y supone 900 billones de dólares en inversión y infraestructura de puertos, aeropuertos, redes ferroviarias, gasoductos, en zonas absolutamente estratégicas, dentro de las cuales está Perú. Y por eso entró el puerto de Chancay. No es casual. O sea, es cierto la historia de Rigaud y que salieron a buscar en varios lados y no encontraron en China a Costco Shipping, pero es un poco como la relación de pareja donde tú crees que encontraste a la pareja para que te además, Costco Shipping es el Estado chino, ¿no? Es el Estado chino. Dígame una cosa. Cuando viene un proyecto de estas dimensiones, los inversionistas, en este caso los chinos, ¿no ponen condiciones, por ejemplo, del tema de infraestructura? Claro, yo sí lo puse. O sea, hay una parte que tienes que tiene que cumplir el gobierno. O sea, ¿cómo voy a desplazarme? Porque yo no puedo traer toda la carga en contenedores o no va a venir solo del norte. Aparte, del norte tampoco ahora llega en fila india. Sí. ¿No? Entonces, y tampoco voy a hacer que lo hemos visto, nosotros veraneamos, tú sabes, Juan Carlos, en Ancón y lo vemos a cada rato. Sí. Las filas de autos, de camiones. Claro, en el verano con el sol se seca un poco el cerro, claro. Y entonces se pone más arenoso. Más arenoso y se cae, claro. Cuando en el invierno, cuando está más húmedo, está más compactado. Pero entonces todo el tiempo ves ahí, además, para traer un payloader para remover la arena, es 2 horas que lo ves ahí parados y 3 horas después siguen ahí las filas. O sea, Pasamayo no es la alternativa para darle. O sea, este puerto no va a alcanzar su máxima capacidad si es que no, hasta que no alcance no sea una vía férrea. Entonces aquí el peligro es muy grande. Sí, peligro. Yo, tratando de verlo con ojo positivo, pero... Bueno, tú eres básicamente positivo, Juan Carlos, eso me parece muy bien, en un ministro de Estado que espero que vuelvas a tu cartera en algún minuto, sin ánimo, ya no me voy a poner políticamente correcto, sin ánimo a las actuales autoridades, pero... Claro, pero justo lo decía en el sentido de que lo positivo del tema es que esto no es un proyecto, es una obra. Es más, una obra en operación, parcial pero en operación, con lo cual obligas a que todo lo demás se tenga que alinear. Pero ya ha pasado tiempo, Juan Carlos, y no ha habido nada. Sí. Estamos tú dices que el Chacay está a 70 kilómetros de Lima. Sí, 76. Claro, nosotros nos demoramos para llegar a Ancón, que está a 42 kilómetros de la ciudad, 2 horas en promedio, 2 horas y media, a un balneario. No dependemos del tema de horario de trabajo, ni de operadores, ni etcétera. Pero simplemente y los camiones tienen que circular por Pasamayo, no pueden subir no pueden subir por la variante. Si no tuviéramos el puerto, ese tema seguiría siendo un tema de discusión que probablemente se demoraría la eternidad. Hoy día, dado que está el puerto, obligas a que no solamente vivienda, salud, tenga que moverse al compás de eso. Yo decía hace un rato, no solamente subió el valor del metro cuadrado en la parte comercial, seguridad por supuesto. Bueno, ya empezaron las extorsiones a los transportistas. Claro. Pero mira que ha subido el metro cuadrado industrial también apostando a la ley de zonas económicas especiales donde van a venir industrias, entre ellas brasileras, americanas también a invertir. Y lo otro es a nivel de balnearios. Ponte a ver lo que tú acabas de decir. O sea, de repente, más allá del boom que tuvo hace muchos años en Ancón, siendo tan simpático el balneario, perdió fuerza por todo lo que significaba poder conectarte desde Lima hasta allá. O sea, y tú haces la comparación simple. A mí particularmente las playas del sur chico, casi ninguna me gusta. Los balnearios sí, porque son simpáticos, la pasas estupendo. Pero las playas per se no me parecen atractivas casi ninguna. De repente un parcito que sí son simpáticos. En el norte, chicos, son espectaculares. Claro. O sea, te vas a de Guacho, son espectaculares. Entonces, imagínate eso cambiado, lo que significa el metro cuadrado también para diversión, para relajo familiar y tal. Pues si lo estamos viendo, hombre, con el aeropuerto que se supone que se inaugura en 2 semanas más, o en 1 semana y media, y mira tú los comentarios de la gente hoy día. Siguen con problemas, ¿no? Siguen con problemas. Adentro dicen que es espectacular. Bueno, yo he estado, no he visto el funcionamiento, pero sí estaba adentro. Pero los accesos, había un hombre que estaba yendo para allá con pasajeros. Ojo que estamos hablando de 5 líneas nada más y que no son las líneas de mayor movimiento en este minuto.
tenía 1 hora en el cruce de... de Bueno, pero de venimos pues, Fawcett de con el- un gobierno de Castillo, ¿no? O sea, de un Castillo con el cual no se hizo nada ni sabía cómo hacerlo. Y además, Bueno, el anterior tampoco hizo mucho. bueno, pero digamos, antes hubo la pandemia, ya, ok, pero entra Castillo y simplemente incapacidad y dejadez y simple desidia. No sé para qué vamos, o no entiende. Pues, Yo creo que básicamente ignorancia, ¿no? y tiene ignorancia. Sí, mucho. Sí, por eso es que al final, si habláramos un poco del perfil de quién gobierne, o sea, yo sé que muchos podrían cuestionar, pero el tema de experiencia en la gestión pública es relevante, ¿no? Total. Por supuesto que es relevante. Porque, claro, a veces desde el lado privado puro, yo tengo 1/3 de mi ejercicio profesional en actividad corporativa, privada, y solía criticar con mucho más fuerza, y cuando uno está adentro se da cuenta de todas las dificultades que hay para Que hay tomar mucha- decisiones. eso es entendible, Sí. pero siempre lo hemos comentado, Sí. comentado, Juan Carlos. Sí. En tu ministerio Sí. se ha tenido siempre la suerte de que los Sí. elementos técnicos, los cuadros técnicos se han ido manteniendo. Correcto. O sea, los Totalmente. ministros que se han ido sucediendo no han Son funcionarios arrasado públicos. con todo el mundo Totalmente. y atraer a los amigotes, etcétera, etcétera. La Totalmente. cosa que ha habido gente que tiene 10, 15, 20 años trabajando Totalmente. ahí. Es una Y eso diferencia. tremenda ventaja. Es casi un BCR, ¿no? O sea, tienes Sí. tecnocracia, tienes Sí. meritocracia, y Claro, eso es ustedes súper y, importante. Torretaglia te diría que son los más rescatables, son digamos, en productivos, general. son- Sí, porque ahí, Pierre, yo siempre he dicho, por ejemplo, en algún momento, cuando no estaba en el Estado, me atreví a hacer una broma en un foro, broma y en serio, en el ¿Sí? fondo. ¿Cómo te que iba decía- cuando hacías bromas decía- del Estado? Tenía que tener cuidado. Mi equipo me alertaba. Pero la cuestión es que, por ejemplo, yo dije, ¿qué creen que pasaría? Le decía a la audiencia, si todos los ministros de Estado, los viceministros, congresistas se van a su casa 6 meses. Yo decía, no creo que pase mucho, pero si se van de esos 1.300, 1.400 funcionarios públicos que son las áreas clave, Los la tecnocracia secretarios pura y dura, generales, los que están esos 15, 20 años, que dirigen, son coordinadores, directores de programa, que hacen que el buque avance, ahí tienes problemas. Y cuando comienzas a contaminar y meter en el ministerio gente, no te Que digas eso es lo que está pasando en Ese la es un mayoría tema. de los países que tienen tendencias Claro. socialistas hoy día, que lo Claro. que es del Y te- amiguismo y destruyes. prima sobre la capacidad y sobre la... Claro, y destruyes esa meritocracia porque incluso ese que se fue al lado privado y que tiene de repente los 14 sueldos y no los 12 y tiene el bono que no existe en el Estado, a veces cuesta después convencerlo para que regrese. Entonces, cuando tú Claro. pierdes un profesional, sorprende lo que pasa acá, porque tú dices, cuando estás en una empresa privada, como aquellas en las que yo he estado, te capacitaban, te mandaban afuera, tal, regresabas y no era que mañana me salió una oferta y me voy. O sea, decían, oye, hemos invertido tanto, Por te quedas el supuesto. doble tiempo y Obvio. capacitas al que te reemplaza. Y en el Exactamente. Estado te capacitan a veces más. A los gente mando medio tienen programas de capacitación súper potentes y de pronto viene alguien nuevo y ¡pim! Y se va para afuera y se da con todo el expertise. Y se da con todo el know-how de años de experiencia en un manejo que cuesta que otra persona lo logre en un tiempo corto. Entonces es el absurdo de no respetar la meritocracia, ¿no? Y el costo que tiene para el país, ¿no? Bueno, Eso y es tiene más que aún ver. si es que se vienen cosas tan ridículas y absurdas como este tema del Reinfo. Hago un paréntesis, Reinfo Sí, es sí. no sé si llamarlo un sistema que se ha creado para tratar de lograr el porcentaje de informales en la minería se reduzca. Pero hoy día ha salido uno de estos genios resplandecientes, o ayer creo, a decir que los que están adscritos o inscritos en el Reinfo Ujú. van a ser puestos hereditarios. O sea, tú te vas Claro, y se lo eso- heredas a tu hijo, a tu hijo lo ahijado. hereda. Lo hereda. Qué locura. Bueno, entiendo que el ministro ha salido a decir que no es tanto y que hay una mala interpretación. A ver, Ahora, qué mala interpretación se puede dar ahí. Pero en fin, Comentándolo- siempre terminamos hablando política, pero que de verdad, No, lo importante es que los empresarios nos metamos en el tema de política. Y hablando de eso, ¿tú volverías a ser ministro, Juan Carlos? Independientemente de quién esté en Palacio. Mira, yo creo que yo, ¿no? y lo comentábamos La justo. verdad. Sí, no te respondo. Yo, y lo comentábamos con Javier en la antesala, he tenido 1/3 de mi actividad profesional en el mundo corporativo empresarial, 1/3 en el Estado y 1/3 en la academia. Tengo una combinación un poco rara, digamos, o inusual, y que te funciona para muchas cosas. Cuando sales del Estado y no puedes trabajar en el sector, Claro, pues algunos sobrazos te- tienes que tener un periodo. Siendo absolutamente franco ante la pregunta franca, no lo descartaría. Evidentemente, sea un Qué gobierno
donde hay una línea que te permita desarrollar y proyectar, En plan, me parecería interesante. O sea, no es un tema que descarte. Además, siempre he dicho en plan absolutamente franco que hay dos áreas, no digo que sean las únicas, sino digo que no se pueden en el sector privado, pero digo dos áreas que te permiten trascender de manera notable. Uno es el Estado, a través de la gestión pública, donde haces cosas Pero que cuando la tienen gestión impacto. es buena. Cuando la gestión es buena, totalmente. Porque si no, tú estarías engrosando las listas de los 800 millones de ministros que han pasado, lamentablemente, por la PCM, que es la Presidencia del Consejo de Presidencia del Ministros. Consejo de Ministros, perdón, el Consejo de Ministros, que nunca más se supo ni siquiera quiénes eran ni dónde estarán. En cambio, tú has dejado el ministerio hace bastante tiempo y sin embargo estás en el quehacer diario de la política y empresarial del Perú. Juan Carlos es un hombre que es constantemente llamado en todos los foros para dar conferencias, etcétera, etcétera, y eso demuestra que tú fuiste un ministro capaz. Por eso mi pregunta de Sí, si no. te involucrarías Sí, en la... no, y ¿Y tú, gracias por Javier? eso. mira, añadiendo lo que dice Juan Carlos sobre la ¿Cuál de carrera, los dos Juan Carlos? ¿Matthews o Fischer? la carrera pública, sin afán de entrar en política ni promocionar a No, nadie, se puede pero por tocar ejemplo, de tú ves a relaciones. un Lucho Carranza que fue ministro de Economía Sí. 5 años, en Sí. el gobierno del segundo gobierno de García, del presidente García, que dejó una serie de proyectos para continuar. Entra el gobierno Humala y simplemente no continuó ni uno, cero, en irrigaciones. Pero a poco andar, Entonces- sí llamó a gente más o menos capaz. Bueno, pero no Hoy día se para, habla hacer, todavía de no para Segura. continuar, no, o sea, lo que plantea Lucho Carranza tenía mucho sentido, o sea, y está ahí, de continuar con eso, porque Y ese es otro, y ese es otro de los ministros que sea que... económico no sé, en 50, 70 años o más en la historia del Perú. Entonces creció, funcionó y hizo un buen trabajo, pero no continuaron. Entró Humala, trabajó su gente, le dio otro matiz a su gestión y si bien es cierto no se fue al extremo, pero no continuó simplemente porque es así, porque no quiero hacer lo que... Claro, Lucho, sin embargo, es uno de los que también, igual que tú, Sí. se ha mantenido en el claro, candelero. Y tú, Javier, tú ingresarías al Estado. Entiendo que alguien me contó por ahí, un pajarraco, que estarías tentando el Senado. No, mira, a mí, Yo votaría por ti, lo digo abiertamente. ¿eh? Gracias. No, pero eso parece una sobonería espantosa. No, pero no. quienes me conocen saben que no soy capaz de esa sobonería. Mira, de verdad sí creo que gente que tenga la mística de servicio, porque nadie va al Estado, bueno, salvo que sea su sinvergüenza, No, se va claro. al Estado para hacerse rico. Claro, mira, tú sabes que mi familia siempre ha estado vinculada a la política. Mi abuelo fue ministro de Marina de Bustamante y Rivero, y el hermano de mi padre fue de Agricultura. ¿Tu abuelo fue marino? Sí, claro. Mira tú. Almirante, claro. Mi abuelo peruano también era marino. Claro, fue del 46, que fue Bustamante y Rivero. El hermano de mi papá fue de mayor, Enrique fue ministro de Agricultura de Prado. No sabía con los Mi años papá que nos ha sido 3 veces conocemos. diputado y ha sido ministro de Pesquería. Entonces siempre he estado, y a mí siempre me ha gustado y siempre he estado cercano a mi padre y tengo una serie de amistades y relaciones en política de todo tipo además. Y nada, hay propuestas y estamos viendo, pero nada... Típica de todos los empresarios o los vamos políticos. a ver de acá, Estoy de acá a pensando, vamos a agosto. ver. Pero sí, o sea, no descarto la posibilidad porque me interesa, porque tengo ahora Eso es la respuesta que hay el que tiempo, porque creo que puedo aportar algo y devolver algo al país. Obvio. Sí, sí lo puedo hacer. Y si te metes devolver tú como y sea. tú, Juan Carlos, devuelve, o sea, ¿qué es lo que pasa en eso? Uno empieza a tirar de la soga. Uno te ve a ti y dice, ya, ok, vamos un poquito en tándem, vamos varios, ¿no es cierto? Y eso podría lograr cambiar un poco la imagen de republiqueta que tenemos en la zona, no solamente en el Perú. El nivel, si En tú la- ves el nivel congresal ahora, Es- salvo excepciones, salvo o contadas sea, excepciones. eso tiene que elevarse, se ha degradado demasiado. Pero ¿hace Entonces- cuántos años? No hace mucho, que decíamos que ese congreso de entonces era lo peor que se había dado. Hoy Siempre día, por podemos Dios, estar peor. Sí, por Dios, claro, que los echamos de menos, Sí, ¿no? tenemos una Entonces, capacidad claro. increíble para estar Pero peor que peor. vos. Pero después de eso, lo que se está viviendo ahora, de verdad que es bien difícil. Claro, Es muy difícil. es difícil, es un momento en el cual quedarte en la tribuna de espectadores No se puede hacer, no deberíamos, no sí, debería sí. hacerse. Mira, Yo creo que ahí es un momento de participar, aportar en la forma que se considere lo mejor. Definitivamente hay gente ahí capaz.
¿no? Por supuesto. Ahí un poco es la diferencia entre política de Estado versus política de gobierno, ¿no? La política de Estado trasciende a los gobiernos de turno. Claro. Hace poco... Perdón, Juan Carlos, para eso tienes que tener gente en el Estado que se preocupe de hacerla. Sin duda. Y de obligar a su gobernante a hacerlo. Claro, y que piense en algo que a veces no tiene rédito político, por lo menos al corto plazo. Es decir, si tú miras el ranking mundial de competitividad del World Economic Forum y miras en qué áreas... Es que debe ser patético donde estamos, ¿no? Claro, sí, de 140 estamos en la mitad de la tabla ahí, pero tú miras las áreas donde Perú está rezagado y siempre se repite educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad, que es la fortaleza de nuestras instituciones. En algún momento en institucionalidad hemos estado puestos, con vergüenza lo digo, 118 de 140 países. Es como sacar por instituciones, la única que podríamos hablar con total tranquilidad es el BCR, el Banco Central de la Reserva, que ha sostenido el desarrollo. No solamente que sostenido, sino más que es ejemplo a nivel mundial. No, claro que sí, claro que sí. Mira cuántas veces ha salido rankeado el mejor banquero de América Latina y del mundo, Julio Velarde. Y eso no lo hace una revista pagada. Ni esas revistas semanales. Sí. No te estás con eso porque iba a decir, no, revistas de mujeres se me van a caer. Claro. No soy machista y saben que ustedes todos saben que no lo soy. Pero mencionaba esto porque al cierre del año pasado se hizo un evento en la San Ignacio de Loyola con el gobierno de Singapur, con un señor James So, que es muy cercano al premier allá, que se llama Voices of the Future, la voz del futuro, ¿no? Y se le pretende dar voz a chicos de 16, 17 años sobre el tema de política, que es espectacular, porque te pueden, imagínate, tú eres un ministro de Estado y que te cuestione incluso cómo están perdiendo la confianza porque los gobiernos no hacen lo que genera esa esperanza para... Y los partidos políticos, por otro lado, no se preocupan en tener a la juventud lo suficientemente... motivada para quedarse. Entiendo que el presidente García inauguró un instituto, pues, es un instituto... No, pero eso fue en la Universidad de San Martín, es de gobierno. De gobernabilidad, ¿no es cierto? Pero el Partido Político tiene escuela de formación de jóvenes. Claro. Pero lo que es más allá que eso, tiene que haber una agenda. Uno de los puntos claves para proponer es una agenda joven, directo a la vena, a la juventud, con beneficios clarísimos, con elevar además, becarlos, hacerlos estudiar en el extranjero, hacer programas en los cuales ellos sientan que están participando, que se están beneficiando y que están recibiendo, ¿sabes qué? Beneficios inmediatos. Y no me cuentes cuentos. Además, participando con voz y voto en política, participando en un Ahora, foro. ojo que ese asunto del extranjero es un arma de doble filo, porque miran lo de afuera y no regresan. A pesar que hoy día está bien convulsionado. No, pero si tú tienes un sistema de becas o préstamos estudiantiles que tienen que desarrollar, son un compromiso de repago, de retorno. No es que te voy a becar o te voy a financiar. La educación, pues, para maestría sobre todo, ¿no? Para allá niveles superiores, y no vas a regresar, ¿no? Eso además son reembolsables parte de ellos. En fin, hay una mecánica ahí, pero tienes que la agenda joven es mucho más amplia que eso. Importantísimo el tema de la educación. Tú comentaste hace un tiempo, en uno de tus viajes a Singapur, la importancia que tiene la planificación sobre la base de una educación. ¿50 años decías? Sí, y te marco dos cosas. Uno, dicho por el ministro de Educación de Singapur, cuando vive una delegación latinoamericana, incluso peruana también, en alguna presentación de América Latina se utilizó el término alumni, ¿no? Que es la red de exalumnos. El ministro de Educación de Singapur preguntó, ¿qué es alumni? Y le dijeron la red de exalumnos. Su siguiente pregunta, ¿sabes cuál fue? ¿Qué es exalumno? Porque para ellos la educación nunca termina. Pero no existe el concepto de exalumno. Tú sigues educándote permanentemente. Es una prioridad absoluta en su gobierno. Y lo otro es cero corrupción. Mano firme. Cero corrupción. Mano firme. Al punto de, mira, y es característica de países musulmanes. Tú robas algo por menor que sea, $20, te cortan la mano. Acá ya te imaginas cuánto mango había circulando por todos lados. Independientemente de la edad que tengan. De la edad y del monto. Claro, porque aquí todo lo traigo a colación a raíz de lo que acaba de suceder ayer, o antes de ayer, de un sinvergüenza que lo sacaron. Era parte de Malasia, es una especie de etnia que no le daba bola a los malayos, los trataban como ciudadanos de segunda. Sí, y luego hace 60 años se separa. Y luego crece Singapur a lo que es, ¿no?
Ahora, con mano firme, sí, no, Oh. ahí no, porque entendió que tenía que poner orden y Sí. establecer pues, un programa y luego mira lo que se ha convertido, ¿no? Pero mira eso, Javier, independientemente de los personajes, pero durante la era No, sí, del no señor, personalicemos. sí, en la era del señor Toledo, para marcarlo en la historia, se plantea esa iniciativa del Acuerdo Nacional que como propuesta me parece absolutamente válida. Fue en su minuto. Hoy día es una defensa, no sirve para nada. Sí, no, claro. El concepto es el que El concepto al que sí se hace fue válido en su claro. minuto. Están todos los partidos, Estamos hablando está hace hasta 10, la 15 iglesia. años, ¿no? Y la gente asistía, los líderes. Claro. Claro. Entonces, tú, ¿qué interesa si tú eres de izquierda radical y yo de derecha radical? Yo soy pro Milei y tú eres AMLO. ¿Qué interesa? O sea, ¿por qué nos opondríamos a que la pobreza extrema, que es 5.7%, se vuelva a cero? Nadie ¿Por qué nos puede- opondríamos nadie a que la puede pobreza que ponerse- está en Claro. 29 baje a Bueno, 20? porque eso cuando eso es un concepto de izquierda normalmente, que piensan que los que somos de derecha lo que queremos es que haya hambre, que haya pobreza extrema, Que que no, es todo lo contrario. Esa Todo lo esa contrario. narrativa, pero Todo lo yo, contrario. yo no absurda. creo en la derecha Sí. ni en la izquierda, yo no, No, no sí. existe. Para mí es el sentido común que es lo que prevalece, ¿no? Tú no tienes que ser izquierda o derecha para darte cuenta que el señor de San Juan de Lurigancho no tiene agua y tiene que caminar Y estamos en el año Pero- 2025. Y claro, hay 1.000.000 de personas sin agua en Lima. Entonces, ¿qué cosa? De derecha y izquierda tiene que ser un tonto, sino es sentido Claro. común. O sea, o que la anemia infantil no existe. que es ¿no? un temazo. Anda ¿no? chorrillos nomás al Sí. cerro y ahí te vas a dar cuenta. No, no Pero- tienes que ir de fuera de Lima. Sin politizar la conversa, que es súper abierta y súper amena, digo, a raíz del punto que acaba de tocar Javier, mira lo que pasa, ¿no? La anemia es un problema mayúsculo en el país Claro. y hay locaciones donde tienes más de media población que ha sufrido anemia. Y Y lo peor del cuando- caso es que no lo saben. Que no que lo no saben. saben que No, y tienen. quedas herido. Y mira- Claro. Quedas herido de por vida. De por vida. Claro. O sea, pasas la valle de 5 o 6 años Y y, no- ese daño mejor no no se vayas ni al revierte, no colegio. tiene capacidad De de aprendizaje. procesar. Y ponte a ver lo que significa de cara a los propios candidatos que no están comprendiendo eso. ¿De qué sirve que vayas a hacer un discurso de gente que no está comprendiendo absolutamente Nada. nada de lo que le está diciendo? Si imagínate lo relevante que es que los candidatos digan, voy a ir a una locación que ha tenido ese historial de anemia y por lo tanto voy con dosis de fuerza que vayan al corazón de lo que a ellos les preocupa, a las brechas que tienen, para poder convencerlos de que mi propuesta vale. Le abro, ¿qué haces hablando de una persona de esa pobreza de grado de inversión, reservas No tienen ni la más internacionales? remota idea de lo que ¿Qué están haciendo. tiene que ver? Tiene O sea, que Pero es que ahí es por donde hay supuesto, que... están hablando de lo que es Ahí la- es donde hay que instruir a los políticos que de Sí. nada sirve ir a inaugurar escuelas con todos los niños presentes y se pongan a hacer los discursos Bueno, que no pero dan donde primero los tienes que tienen que explicarle a dar. la población, Sí. a los mortales comunes, de que Sí. el niño tiene que alimentarse de los 3 meses que está en el Sí. estómago de su madre hasta los 3 años bien. De lo contrario, cuando va, mejor que no vaya al colegio porque no va a aprender Claro. nada, no tiene capacidad de procesar ni de aprender. Entonces son una Claro. especie de zombies, son una especie de estándar. Permanentemente, Así es. permanentemente. Y luego Claro. la gente mayor, la que ha Sí. sido afectada con anemia, queda disminuida. O sea, Claro. no es que la superé, no la superaste. O sea, Y no mencionemos... Es un drama, Claro. un drama fuerte. Sí. Y no mencionemos nombres, pero hay gente que ha estado en distintas esferas del poder que ha pasado por eso, niño. Y por lo tanto hay gente que no sé qué ganas discutiendo porque no los vas a convencer de nada. No tiene capacidad para procesar, no es que no quieran, no pueden. No pueden, no les da No el... pueden. No, Es no, grave, No, el tema es grave. Así es, la educación. Entonces yo ahí lo veo de dos maneras. Uno, desafíos de un nuevo gobierno que se atreva, porque acuérdate que las reformas, estas que mencionábamos, son, como esa que es parte de la reforma en salud, son reformas que involucran inyección de recursos y que probablemente nadie siente el beneficio en el corto plazo, te lo reconocerán mucho más adelante, como que hagas una reforma de educación. Y le has quitado recursos a otras carteras para que eso pueda funcionar. Nadie te lo va a reconocer mucho y de repente acá 8 años dirán, oye, esta población estudiantil está saliendo con una capacidad increíble. ¿Por qué? Por la reforma de hace 8 años. La hizo Claro. Juan Carlos Fischer hace 8 años y que le tirabas piedras y que todo el mundo lo insultaba y tal. Esa es la obra, pues. Pero eso no te reditúa políticamente. Si tienes una pretensión política que prima sobre el interés país, vamos muertos, pues, porque todo lo que se hace es cortoplacista, ¿no? Bueno, Por esa es la eso razón son por la cual planes cálculo- esa es la razón por la cual existen en el cálculo Perú político, 43 claro. partidos políticos en el marcador para Por eso. elecciones de aquí a 10 meses, que eso es una Claro. locura. 43 partidos. Esa es la es una culpa locura. esa es la culpa de Vizcarra, ¿no? Esa es la- bueno, Que es loco, bajó ¿no? la valla y cambió las leyes electorales. Bueno, eso lo hizo con fines personales. Ojalá que termine, ya sabemos Con dónde. fines Bueno, creo que va destructivos. camino a eso, ¿no?
No sé, pero debería ya. Sí. Ese tema debería ser cerrado y debería estar en otro lado. Pero, no sé en qué plano, claro, pero complicado porque, digamos, con todas las variables que hemos puesto en la mesa, confiamos en un voto racional. Yo tengo mis preocupaciones ahí. Claro. O sea, acá no se vota por un raciocinio, y cuando hemos hablado del tema de la anemia, estamos hablando de gente que lamentablemente no tiene la capacidad para... Pero razonar de además, manera correcta. Juan Carlos, pero cuando tienes una boleta, No, eso es un papelón. una es cosa una- de 66 centímetros es lo que tiene. Y, De ese, o sea, en azúcar si no sales corriendo. pero claro, Te lo juro, tal cual. pero escúchame un ratito, Tal no cual. solamente la Y gente que el tiene, resto es por cifras de para la repartidor. gente, Sí. digamos, ilustrada, Sí. va a ser una complicación. Claro. Para los Sí. adultos mayores, bueno, Sí. mayores que nosotros, digamos que ya estamos en ese... Sí. No vamos a entrar en esa... No quiere. Todavía no. claro, hay una ¿Qué va a pasar noticia- con la gente que tiene menos recursos intelectuales? Hay con una eso? noticia que salió ahí el domingo, no sé, en el cual sale en Expreso, en el cual 37% de la población está preocupada por las elecciones. Pero no te dice, o sea, si tú lees bien el cuadro, hay 37% de preocupada, 35% decepcionada, y 5% hay una que dice no sabe, no opina, y 5% entusiasmada. Tú sumas los La decepcionados. decepción, los decepcionados es mayor. La decepcionada es el 2% menos que la preocupada, Sí. ¿ya? Pero sube el 70%. Entonces, Claro. eso es una locura, ¿no? Y otra cosa que sale, o sea, los nimis. Nimis que no ni trabajo ni Los ninis. Ni estudias, Sí, ni estudias ni estudias. trabajas. Que son 1.000.000 de jóvenes que hay que no, nada, cero, sin trabajo, si no estudian, no, ¿qué hacen? Pululan por la Claro. ciudad, ¿qué hacen? Y que van a ser convencidos por el primero que les dore la píldora de alguna forma, los Por entrega. eso tienes que tener un plan Claro. concreto de Pero- ese desencanto que tienen con la política, desencanto de participar, tienes que captarlo con algo muy Sí. concreto, y basta de mentiras, basta de Sí. engañar a la gente, porque ya eso de que te ofrezco, te consigo tu apoyo y luego no cumplo, eso no puede Claro. funcionar, Pero ¿cómo porque puede es ser una bomba de posible que tiempo. todavía exista hoy día un expresidente de la República que está impedido, no por una, sino por dos inhabilitaciones legales para poder, y el tipo sigue haciendo campaña, y hay gente que sigue y que es capaz de votar por él si es a pensar Sí. que no va a aparecer en una boleta? Es que a veces resulta que relativamente fácil para una postura de extremo convencer a una población que es absolutamente vulnerable. Ponte a pensar lo que hemos comentado en algunos espacios. En Cajamarca tuvimos el yacimiento aurífero más importante Ajá. del planeta, Del planeta. ¿no? O sea, Yanacocha, Claro. Newmont con Buenaventura, ¿no? El principal proyecto minero no del Perú, no Cajamarca, del mundo, ¿no? ¿Y cómo es posible que años después sale ranqueada la ciudad más pobre del país debajo de Huancabildo? Esa población de extrema pobreza, tú vas y le calientas la cabeza y le dices, Como le dijéramos, agua u oro, ¿qué cosa quieres? claro, buen punto. O sea, Oro, el agua agua oro. u oro. Claro, y lo ponen en ese jaque y le dices, ¿no ves cómo los gringos con sus camionetas, su colegio lindo y tú que recibiste? Lo convencen. Y no le dicen, hoy hay minería ilegal y minería legal. Pero eso también Y es la legal responsabilidad. te Pero eso ponen también muy- es responsabilidad de la empresa. Por supuesto, Juan Carlos, pero también... de informar a las comunidades. Claro, de dar- informar completo, porque la pregunta sería, ¿qué pasó con esos recursos del canon minero de realidades mineras? Claro. ¿Qué ha hecho el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno municipal? ¿Y cuántos están presos y por qué están presos? Y no echarle la culpa a la empresa que se la vino a jugar, que aparece como la mala de la película. Pero es una población a la que la convences fácilmente con ese argumento. Bueno, y hay que la interlocución, o sea, hay que ser conscientes de que la costa, el hombre de la costa, tiene su forma de pensar y de actuar, el hombre del Ande Sí, tiene su forma de actuar, Sí. que es diferente, y el hombre de la selva, sí. más tratable, pero también tiene su forma de pensar, o sea, no somos... Entonces tiene Es que... interculturalidad. Así es, Sí. y eso y Sí. dentro de un país que está inconexo, además, porque acá no hay conexión a la selva, o sea, ¿cómo podemos ir? Claro, y Quito Sí. la única forma de llegar es por avión, ¿no? Así es, Sí, o por río, ¿no? por río, Claro, pues, por es río. una Entonces, locura. En un país inconexo, y además culturalmente disímil, pues somos hombres, el hombre delante tiene su forma de pensar, que viene de hace mucho tiempo, y el hombre de la costa es otro. Entonces, Sí. la interlocución ha fallado en ese sentido, ¿no? Porque Sí. tú tienes las Bambas, por ejemplo. Las Bambas es yo quisiera vivir, parece Suiza, quisiera vivir ahí, tiene todo. Si soy un trabajador, es fantástico. Pero, Sin embargo, le dan con palo cada vez que pueden. no, además no logras convencer a la gente, no logras acuerdos.
sostenibles. ¿Por qué? Porque no lo entiendes o no se entienden. No entiendes qué es lo que quiere él o qué es lo que quieres tú. Es una falta de comunicación. Y ahí eso hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar mucho también el servidor público que vaya a trabajar bien remunerado, que vaya a trabajar a las provincias y a las... el servidor público tiene que estar bien remunerado. Pero mira, qué bueno escucharlos a los dos utilizar un término que a mí me parece fundamental, que es servidor público, no funcionario público. Funcionario público que se alucina el bacán de la película que le da como servidor te hace sentir, oye, los empresarios, la ciudadanía, ellos son tus jefes. Tú te debes a ellos, no al revés. Y que sepan que cuando se meten en el Estado, si no lo hacen bien, lo sacan, porque en el mundo privado, que es este monstruo que pisa fuerte y que muerde, espantoso, si tú haces las cosas mal, te votan. Punto, te votan. Bueno, y no le vas a empezar lo que estamos viendo en este fin de semana, otra vez los mochasueldos, y vienen los congresistas a sacarles el sueldo a sus funcionarios. Yo les quería hacer una pregunta a los dos. ¿Qué creen o cuándo creen que va a empezar todo este todo, que es el mega aeropuerto, el megapuerto? Porque lo que estamos viendo ahora es que tenemos un monstruo espectacular que no va a funcionar y que va a empezar a hacer agua en muy poco tiempo porque no va a dar el rendimiento para el cual fue creado. ¿Qué es lo que se tendría que hacer o por dónde empezar? Bueno, ya sabemos por dónde hay que empezar, no cambiar las autoridades, pero... difícil a nivel privado, ¿qué creen ustedes que es lo que tendríamos que hacer? Mira, a nivel privado presionar, pero yo te digo una cosa, yo creo que los ministros de Estado ahora es un reciclaje de más de lo mismo, ya se quedaron sin stock de gente capaz o que quiere entrar a manejar el aparato estatal. Te dices el gabinete que entró la semana pasada, creo que no tiene a nadie. La degradación de la sociedad, de las instituciones y de la administración va a continuar hasta que este gobierno salga. No veo, cambiando nombres vas a cambiar la política. La política sigue siendo la misma, ¿no? Esto es de desidia, de no entender las cosas, de no priorizar ciertas cosas. Entonces, eso cambiando nombres no lo consigues. Y ya estás en reciclaje, estás a un año de irte. Y yo lo veo, vamos a tener que sostener un año de más degradación. 10 meses, Javier. Sí, ya no son años, son 10 meses. En todo caso, no es el 26, ¿no? El 26, en abril eliges, pero el 12 de abril. Toma posesión el próximo gobierno. Lo que tenemos que hacer es seguir exigiendo y demandando, levantando la voz, haciéndole ver pero tampoco ya de piñata ya es suficiente. Cuéntame una cosa. Pero sí lo que pasa es que ser propositivo no es propositivo, pero no te escuchan tampoco. Por más propositivo que seas y presentes algo, nos desviamos como siempre, es tan entretenido hablar de política. Nos desviamos un poco del tema original, del tema desde el principio. El tema de los aranceles con Estados Unidos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? En mi concepto, y se los adelanto mi opinión, creo que la posición de Relaciones Exteriores del Perú fue notable, fue muy buena. Creo que lo comentamos en algún momento, Juan Carlos, la carta que se mandó va poniendo paños fríos al tema, porque esto evidentemente no sea. ¿Ustedes creen que van a volver utilizando el Tratado de Libre Comercio, que volveremos a los aranceles cero que tanto trabajo costó? A ver, ahorita estamos en pausa, ¿no? Lo ha pausado por 90 días. Sí, estamos en pausa. Ahora, de todas maneras, desde el inicio yo lo expresé en varios espacios, entiendo claramente que es una estrategia de negociación, como lo hizo en su primer gobierno. Y que además la anunció desde su campaña, o sea, que no tendría por qué haber agarrado a nadie por totalmente de acuerdo. Estaba claro. Y no tendría lógica que no fuera así, porque como comentamos en algún momento, en el primer momento le subió aranceles a China, México y Canadá. Esos tres países representan el 41% de lo que importa a Estados Unidos. 41% de las importaciones. Los tres juntos. Los tres juntos. Pero incluso ¿eso qué Canadá, significa? Perdón que te interrumpa. Sí, no, dale. Incluso Canadá, que se supone que tiene una balanza comercial a favor de Estados Unidos, si tú sacas el petróleo que le vende, es positiva para Estados Unidos. Lo que pasa es que le venden 3 millones de barriles al día, lo abastece de combustible, ¿no? Claro, súper pesado. Saca el petróleo y es base de la ecuación. Así es, ¿no? Entonces hay que hacer ese análisis un poquito, pero sí, no, pero va en esa línea. Lo que pasa, a lo que iba es a que significa inflación directamente. O sea, no tiene lógica pensar que es de loco el que dispara esto. Tiene un objetivo y va a terminar mejor que antes
de arrancar con esa política, que obviamente tiene un costo para el mundo porque deprime el comercio y con eso se desaceleran las economías y eso significa que nos compran menos, ¿no? Entonces, Ok, pero el tema de las bolsas, el tema bursátil se emparejó muy rápido, Sí, y el claro. Perú hoy día, de acuerdo a lo que ha salido en la información la semana pasada, el crecimiento del mes de marzo ha sido 5.4%. de la exportación, si no estoy ¿no? equivocado. Eso es una Sí. locura a nivel regional. Perú no puede estar mejor. De las Ahora, exportaciones sobre todo, ¿no? incluso cuando viene... Entonces esa es la dicotomía que o se sea, tiene que el primer alucinante. momento fue contra esos 3 países, después lo extendió a Japón, Europa, y después viene el famoso 10%, Claro. que se lo pone también a países que compiten con Perú y se lo pone mucho más alto a países que también compiten con Perú. Con lo cual yo decía... Pero no fue estamos en nominal, términos- fue un grupo, fue un... Sí, sí, sí. a ver, los que tienen esto, venga, el 10. Sí, porque no ha totalmente. sido uno por uno. Aquí no ha habido un tema Claro. personalista. La No, cosa que yo creo que en ahora absoluto. lo está Sí. analizando uno por uno dependiendo de las reacciones que han habido. Y por Sí. eso que a mí me pareció tremendamente positiva la reacción peruana, que no fue de Sí. histeria colectiva, de mandar a No. hablar de... Claro, No. locura. Cosa que sí se ha dado en la Lo zona. único malo de eso es que te pones en el radar, ¿no? O sea, es decir, yo comentaba en algún momento, para Perú, Estados Unidos representa el 13% de las importaciones. 34% es China, 13% es... Solamente el 13, yo pensaba 13. que era el 20 y tanto. No, es 13 con absoluta seguridad. Al cierre del 2024 fue 32% cuando se firmó el TLC. Ya. ¿no? Ahora China tiene liderazgo y pesa 34, ellos pesan 13. Sí. Pero si volteas la figura y pones Estados Unidos de cara a Perú, el total de lo que Perú exporta en todos los sectores al mundo entero no llega a lo que ellos importan cada 5 o 6 días. O sea, somos literalmente lo que te decía un momento, un error estadístico. O sea, la nada misma. Nada, no estamos en el etcétera. 0.03, Absolutamente ¿Cómo es esta irrelevante. última cifra que has dado? Cada 3 El minutos. total de lo que exportamos equivale a lo que ellos importan cada 5 o 6 días. O sea, nada. Lo que nosotros importamos al año. Al año en todos los sectores, con minería y con todo. Entonces comprenderás que para ellos no existimos, ¿no? Es como si me dijeras, para Perú el comercio con Burundi, bueno, no sé cuánto será, pues $8, Ahora, no sé. el puerto de Chancay es, Sí. es un tema que lo van a... Sí, en un momento a dado, eso ¿no? iba. Pero ahí sí justo las lo que economías dices. de la región, por eso me interesa No, tanto todavía trabajar el tema con Chile, estamos que en la nos cola. tenemos que juntar, porque es Claro. la única forma de hacerle frente. Claro, pero en línea un poco con lo que subrayaba Javier, el problema de presentarte, entre comillas, negociar, Ah. es que te pone bajo los reflectores y lo que va a salir en la agenda A ver, y esto... es, y Perú, ¿quién es? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué pesa? ¿No pesa nada? Y las Sí, pero inversiones China chinas. está acá, se ha vuelto el número 1, igual que el resto de América Latina, han entrado en energía, han entrado en Pero por lo en- mismo, somos Juan el Carlos, ¿no sería quinto mejor país? ponerse No. con el reflector debajo? No, somos el Por quinto eso, país, Juan hoy Carlos. día, como decía mi abuelita, Somos el quinto país calladito, de tenemos mayor inversión china en todo el planeta. sí, Es el Perú. El dicho de tu abuela, yo lo he escuchado también, calladito más bonito. claro. Claro, entonces, ¿por qué? Porque piensa Esa está muy incluso buena. por los antecedentes del presidente Trump, cómo actuó con Zelensky, cómo actuó con Petro. No me sorprendería que en una postura vengo a negociar, digan, no solamente no te voy a Mañana- bajar los aranceles, mañana sino pongo que aranceles, lo que sea, ahora Chancay. quiero que se lo sumes que le suban los aranceles a China. Quiero que le frenes la inversión que está entrando de manera agresiva a Perú. No me gusta eso. Lo que pasa es que esa Es negociación... más, el no me gusta lo ha dicho. Claro, O sea, ¿para qué me expongo? Esa negociación tiene que ir de la mano. O sea, en primer lugar, nosotros somos un efecto, daños colaterales, porque la guerra es entre China y Estados Unidos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esta guerra. A mí me da mucha risa cuando Entonces- países como los nuestros mandan comunicados. No, los claro, presidentes mandan ni cartas lee, a ni- estos ni la monstruos. chica de la secretaria de prensa los lee. Entonces nosotros somos sufrimos daños colaterales en dos Se aspectos. quedaron sin dormir por el comentario del presidente. Claro. En el tema del presidente arancelario, de la sudamericano. aplicación del 10%, porque no tiene ningún sentido, porque tenemos las balanzas comerciales a favor de Estados Unidos, sino en los últimos 6 años, este año, en el 24 creo que ha sido igual, y los 5 años ha sido 2.000 millones de dólares a favor de ellos. Totalmente. O sea, y la formulita esta del 10%, No funciona. si tú me vendes 10.000 millones de dólares, el 10% es 1.000 millones, eso te voy a aplicar de aranceles, te lo divido, entonces te pongo 10. No existe, no hay justificación para eso. Pero, y resumir, tenemos el daño colateral de los aranceles y también el daño colateral del dumping, de este exceso de producción que va a generar esto. China vive, su economía está basada en exportación, ¿ok? Hoy por hoy es exportar, producir y produce en exceso. Entonces tiene una capacidad, hay una parte que va a Estados Unidos que son, Estados Unidos le pasa que compra 450.000 millones de dólares y le vende 130.000.
Entonces, pero de esos 450.000, hay algunas fábricas cerrarán en China, no producirán un tanto. Otros productos vitales, esenciales, se van a poner de acuerdo China y Estados Unidos para pagar cero arancel entre ellos, porque si no es o sea, no le puedes parar por los aviones Boeing, no le puedes parar los chips, los conductores. Eso va a ser un porcentaje que no va a pagar nada entre ellos. El resto va a pagar. ¿Ya? Es un problema entre ellos. Ahora, y nosotros vamos a sufrir este dumping de toda la juguetes, basura, plástico, esto, que lo van a además lo venden a cualquier precio. Y el track record de China, pues, no es el más sano, no es el más respetuoso de las normas de la OMC. Y el dumping para ellos es normal, el subsidio también, son prácticas que utilizan, la competencia es desleal. Lo único que hay que pedir, hay que proteger la industria nacional, si no nos quedamos sin manufactura. O sea, estás igual que Trump. Bueno, no podemos regresar tampoco, o sea, retroceder. Claro. El proteccionismo arancelario era 70, 80, no digo. Trump pero el chauvinismo y el patriotismo también en el proteger. Hay que proteger la industria local cuando es buena. Claro, no, cuando es competitiva. Cuando es competitiva. O sea, pero hay empresas acá que han invertido en tecnología y que exportan. Y que hoy día están fritas porque vienen porquerías de la defensa. Y el producto chino a mitad de precio y venden acá. Entonces, sin embargo, ellos tienen la capacidad de exportar porque sí confiaron en la inversión privada peruana, confió, invirtió una serie de sectores, es más, exporta a diversos países del mundo, pero los invaden con este tipo de productos. Entonces ahí hay una exposición a un daño colateral, ¿no? Que va a ser el dampeo de productos chinos que además hay varios países en el Asia que ya le han puesto aranceles a esos productos chinos. Entonces vas ¿a dónde lo coloco? En el África, en Sudamérica, en Asia, no sé. Ojo que en los últimos 2 años se trabajó la modernización del TLC con China. Entre otras cosas se tocaron temas habaneros, además de economía verde, economía digital, justamente para contemplar situaciones de ese tipo. El tema es que se cumpla el rol regulador del Estado. O sea, estamos en un modelo de economía social de mercado, el Estado promueve, facilita y regula la actividad empresarial. Y en esa regulación tiene que entrar Indecopi, Sunato, Cinero, Sinermin, etcétera. Jueguen con el mismo. Exacto. Y que nivelen el tablero, ¿no? Y por lo tanto, y lo dice la propia Constitución, penado los casos de dumping, de subvaluación, de conservación de precios, de monopolio, falsificación. El tema es que se cumpla. El tema es que se cumpla, ¿no? Porque en algunos casos te pueden ganar por economía de escala. Te vas a Estados Unidos, te compras una camisa, una corbata, oye, y volteas Made in China 9-10, ¿no? Claro. O sea, en algunos casos te ganan por economía Las camisas de escala. por lo general son made in Perú, ¿eh? Sí, muchas veces. Muchas veces. La mejor, la fina. Pero claro, buena, vas y compras, oye, por cualquier precio, te das cuenta y esto es made in Perú. Claro, pero también hay casos claramente de subvaluación, de dumping, donde ahí sí tiene que entrar con mano fuerte el Estado como corresponde, ¿no? Entonces, hay un tema de cumplimiento que también es responsabilidad de los entes reguladores del país. Porque si nos quedamos sin industria nacional, sin manufactura, totalmente de acuerdo. Que ya no se retrasa el desarrollo industrial del país. O sea, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a invertir en una planta si no puedo competir? Ya se nos acaba de terminar en nuestro reloj de arena, pero yo no me quiero ir sin una pregunta del estribo que los involucra a los dos. Uno por el lado portuario y otro por el lado turístico. ¿Qué hay de este famoso, o que no tan famoso aparentemente, pero por lo menos que está creando polémica, puerto de cruceros que se pretende hacer en Miraflores? ¿Va a ir ese asunto, Javier? Mira, porque eso al turismo le haría un bien extraordinario. En el Callao creo que las recaladas de cruceros no llegan a 45 poder al año. En el Callao, nada. 50, pocas. Perú con la cantidad en Paracas pararán unos 17, 18 cruceros. A veces paran en Salaberry, pero no es significativa la... Yo no sé cómo lo va a sostener, salvo que la inversión sea mínima, pero no, además el que baja en Paracas pues, se va a Nazca y agarra el avión, lo retoma el crucero en Valparaíso, por decirte, ¿no? O va a Nazca y regresa. Entiendo que Valparaíso recibe una cantidad. Pero la cantidad de cruceros que vienen al Perú no llegan a 50. Claro, eso es una locura. Me equivoco, eso es una locura con la costa que tiene el Perú. Es correcto. Claro. Es correcto. El tema es que no permitir que propuestas de ese tipo se ideologicen, en el sentido de que uno habla de ese tema y se siente que estás apostando para el beneficio de los ricos, ¿no? ¿De qué estás hablando? Y al final tiene un efecto multiplicador importante. Pero y esa es una lógica
que pasa siempre. A veces yo lo he visto cuando han habido hasta marchas que se cerraran la puerta de una empresa grande en el Perú, para no mencionar nombres, y no se dan cuenta atrás toda la cadena perjudicada, claro. hasta el emolientero que se levanta a las 3 de la mañana y que a las 4 vende Y el souvenir, como y eso 400 de los... Y eso está pasando en todos los países Claro. de la región, que hoy día simplemente entre la permisología, el hecho que tú quieras hacer una industria importante, resulta que vienen los medioambientalistas y dicen, porque vas a matar a 4 moscas, no puedes hacerlo, y se paran proyectos millonarios, etcétera, Claro, etcétera. ahora, para poner un último comentario, Sí. Juan Carlos, la propuesta de Estados Unidos, no, aparte de obviamente conversar inteligentemente sobre el tema arancelario, tratar de cumplir con 2 o 3 cositas que hemos, no sé si la piratería o propiedad intelectual, no sean mejorados, porque compra todo de contrabando acá o falsificado. Y quizá el tema de seguridad, que sí lo van a tocar, el Chancay. Y lo que tiene que hacer Perú es negociar, captar inversiones americanas, porque ese es nuestro mercado, ese es el europeo y Sudamérica, es nuestro mercado. China es minerales, harina y pescado, olvídate, compran 2%. Sin embargo, hoy día todo el quehacer es hablar de China, no se habla de lo que está entonces, diciendo. Estados Unidos tienes que decirle, mira, vamos a hacer lo siguiente. Además, eso le conviene a Trump, o sea, y Trump lo debe estar pensando, que es, a ver, una hidroeléctrica, traes a la hidroeléctrica tal de Estados Unidos, tienes que darle incentivos tributarios, claro, lo que por sea, supuesto. para que, mira, vas a invertir 500 millones en Perú. Yo sé que tienes dos plantas nucleares y 4 hidroeléctricas, pero al Perú vas a ir a mirar 500 millones. Te voy a incentivar para que lo hagas. Yo quiero posicionarme en ciertos países y en ciertos sectores. Solo para cerrar en esa línea, justo, y sorry que te robe un minutito No, por adicional, favor. pero imagínate, bajo la lógica que él ha dicho, que la comparto absolutamente. Identificas empresas norteamericanas que le vendan al mercado asiático, a China en particular, ¿no? Y hay varias, ¿eh? Del sector químico, manufactura de madera, metalmecánica, tal y tal. Le dices, el señor Trump ha dicho que quiere que regrese la inversión a Estados Unidos y es absolutamente válido como objetivo. Pero razona como cualquier empresario. Te ofrezco 3 ventajas si vienes acá. Olvídate que es puerto chino, que es inversión privada de uso público. Claro. Sale una ley de zonas económicas especiales. Te ofrezco 3 ventajas. 1, vendes al mercado asiático con ventajas arancelarias y no arancelarias, porque tenemos 23 TLCs, varios con países asiáticos. Segundo, la conexión directa de Chancay a Shanghái, que te ahorra fletes. Y tercero, dada la ley de zonas económicas especiales, no pago impuesto a la renta durante 5 años. Bingo. Venga al Perú. Eso es. Venga al Perú. Venga al Ese es Perú. el punto, ¿no? Yo siempre lo digo en las conferencias que me toca dar, Perú va a seguir siendo un país de oportunidades independientemente de la incertidumbre política y todo el rum que pueda haber, porque preguntan los empresarios extranjeros cómo se puede dar esta situación, por qué esto es así. Y yo he terminado contestando un lugar común espantoso, pero no hay otra alternativa. Aparentemente lo dijo, creo que un jugador de fútbol hace 100 años, o no sé cuántos años, acá en el Perú, que Dios era peruano. Y esa es la razón por la cual esta cosa... ¿Ah? Bueno, y ahora el Papa es peruano, imagínate. Eso es una gran alegría. Bueno, muchísimas gracias a mis 2 queridísimos amigos. Ha sido y como siempre pasan esas cosas, tú sabes que en este tipo de programas hay muchas críticas, muy buenas la mayoría, pero hay que decir que las que no, que son las que uno siempre se fija, porque uno es pésimo. Siempre pretende ver la parte negativa, que es muy largo y qué sé yo, pero es que no se puede acortar. En temas tan interesantes y con gente tan interesante. Podemos seguir si quieres. No, si nos vamos a seguir, lo que pasa es que aquí tenemos que darle corte al programa. Antes de terminar, yo les quiero dejar a los 2 un pequeño recuerdo de su paso por el reloj de arena, que es algo que comparto siempre con todos mis invitados. Mírenlo porque es entretenido mientras yo me despido de nuestros auditores. Muchísimas gracias por estar nuevamente una semana más con nosotros. No se olviden de apretar el botón de suscribirse y darle a la campanita. Toda mi generación, lamentablemente, espera que nosotros le pasemos el programa directamente a su WhatsApp o por correo electrónico. Es mucho más fácil que el mismo sistema se los lleve solamente dándole a la campanita. Es un reloj de arena para que se acuerden de su paso por nuestro reloj de arena. Muchísimas gracias a ustedes 2 y a ustedes un gran abrazo desde aquí y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.